Bueno, hay críticas positivas y negativas a Ciencuyes, así que en el arte de la ficción hemos adquirido este libro y ahora vamos también a hacer nuestra propia crítica. El principal problema de Ciencuyes es que es el mismo autor quien se complica, colocando situaciones para el desarrollo de un conflicto moral. Leamos, por ejemplo, la página 207. Mientras tanto, al otro lado de Lima, y con las orejas ardiendo, la interlocutora de aquel diálogo recibía en ese instante una llamada de su hermana. ¿Me puedes decir qué has hecho? Eufrasia fingió desinterés. Merta no se pudo aguantar. ¿Tú crees que soy cojuda? Esa es una conversación, un diálogo que se sostiene entre Eufrasia, el personaje principal de la novela, la enfermera que cuida ancianos, y su hermana, Merta, en el cual Merta, después de darse ya en las noticias, en los medios de comunicación, sobre una muerte colectiva, un suicidio colectivo de ancianos, ella, Merta, sospecha de que Eufrasia ha tenido aquí algo de responsabilidad o cierta participación. Y por eso la llama y le dice, ¿qué has hecho? Entonces acá vemos el comienzo de un conflicto entre la moral de Merta y la falta de moral de Eufrasia. Sin embargo, el autor lo elimina en la página 213. Ya Eufrasia y Merta están hablando y ya no discuten, ya se han amistado, repentinamente. Merta le dice a Eufrasia, no estarás, le había dicho su hermana, tocándose el vientre, arriesgándose a bromear en medio del velo. Ya están bromeando entre ellas. Ya nuevamente digamos, molestia o preocupación de Merta por su hermana Eufrasia ya desapareció. Y aquella discusión que sostuvieron páginas antes desapareció. Pero eso no es todo, porque el autor nuevamente vuelve a iniciar un conflicto moral en la página 214. Eufrasia empieza a cuestionarse. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no había sido piedad lo suyo, sino un delirio de potestad? Nuevamente Eufrasia empieza a cuestionarse, a cuestionar sus actos, pero eso es todo. El autor no continúa con ese conflicto y lo elimina en las páginas siguientes. Y así lo hace en varias ocasiones. Inicia un conflicto y no lo continúa. Lo cierra, lo elimina, lo deja en el olvido. Entonces, con tantos inicios de conflicto, esperaríamos que Eufrasia acepte su culpa, se entregue a la justicia y que la novela dé un giro de 180 grados y nos presente una segunda parte, donde las acciones de Eufrasia se cuestionen, porque eso es lo que está empezando a desarrollar el autor con las líneas que he estado leyendo. Pero no. Gustavo Rodríguez se va por el camino fácil y crea una coartada para Eufrasia en el último minuto. Ya empieza a haber incluso un juicio mediático, un juicio popular, las redes sociales estallan con las noticias de los ancianos que se han suicidado y que hay unos sobrinos de uno de los ancianos que sospechan de Eufrasia y empiezan a ir a los medios de comunicación, inician un juicio, van a Magalí Medina y en las redes sociales todo el mundo opina y los vecinos de Eufrasia empiezan a mirarla ya de forma extraña y todo esto nos haría a pensar de que, bueno, la novela va a dar un giro y empezaremos con una segunda parte en donde se cuestionen las acciones de Eufrasia. Pero no sucede eso, porque en el último momento el autor crea una coartada para Eufrasia sacado debajo de la manga de una forma tan fácil, tan poco imaginativa, en donde los ancianos que se han suicidado en una combi han dejado una carta en la cual ellos admiten que han cometido suicidio y por lo tanto dejan libre de toda sospecha Eufrasia. Se encuentra esa carta y, bueno, Eufrasia queda libre de polvo y paja, no sucede nada. Todas esas páginas donde se leen el juicio mediático, el juicio popular, el estallido en las redes sociales, que la noticia de los ancianos muertos ha viajado por todo el mundo y que es noticia en todos los noticieros de Latinoamérica y de Europa, etcétera, etcétera, queda eliminado por esta carta encontrada en el asiento del conductor. Demasiado fácil. O sea, ¿para qué vas a iniciar páginas y páginas sobre un juicio mediático y popular y todo eso si es que después lo vas a eliminar de una forma tan poco imaginativa? ¿Para qué gastar tantas páginas en eso? No lo sé. No sé por qué el autor ha pensado de que es una buena salida, pero no. Bueno, esto con respecto al conflicto moral. En esta novela no hay conflicto moral. Todo el mundo sale bien librado con respecto a los asesinatos que ha habido en esta novela, porque al fin y al cabo son asesinatos. Ahora bien, pasemos a hablar del narrador de Ciencuyes. Es todo un caso el narrador de esta novela, porque jamás me había topado con un narrador tan consciente de su papel de narrador. El narrador de Ciencuyes es un narrador omnisciente, opinólogo, entrometido y también intruso. Está tan mal manejado el narrador de Ciencuyes que incluso el narrador suplanta la voz de los personajes, lo que provoca que los personajes tengan pensamientos que no corresponden con su idiosincrasia. Veamos un solo ejemplo. Hay varios ejemplos, pero pondré solo uno, el de la página 14 y 15. Los edificios a ambos lados de la avenida formaban un callejón por el que la brisa del Pacífico ingresaba como un toro salino. Eufrasia pensó que aquellas cornadas húmedas no le harían bien al aceño, y que era una suerte que ella sí tuviera una resistencia cetácea al frío. Repito, la brisa del Pacífico ingresaba como un toro salino. Eufrasia pensó, ojo, pensó, cuando uno piensa con lenguaje, pensó, que aquellas cornadas húmedas. Eufrasia es una persona con un nivel de estudios básico, es de clase mediana baja o baja, y no está preparada para pensar en metáforas tan elaboradas. No es un Martín Adán
que pasea por las calles de Miraflores o de Barranco, o un José María Eguren. No, Eufrasia no es un poeta para que esté pensando en que en aquellas jornadas húmedas no le harían bien al aceño, porque así se pensó. Entonces aquí vemos que el lenguaje del narrador está suplantando al lenguaje del personaje. Un error gravísimo. Y así tenemos varios ejemplos, pero no los voy a decir todos porque se extendería demasiado el video. Pero ese es uno de los errores que hay en Cien Cuyes. Bien, tenemos otro caso de incongruencia en el narrador. Está en la página 179. Eufrasia divisó un puesto que vendía cachangas, esos panes redondos como platillos que tanto le recordaban a su infancia. Eufrasia está caminando por la Victoria para subirse a un bus interprovincial y divisa un puesto de cachangas. Es decir, Eufrasia divisó un puesto de cachangas. Eso quiere decir de que ella sabe que son cachangas. Pero aquí el narrador completa con esos panes redondos como platillos que tanto le recordaban a su infancia. Es decir, está siendo amable con el lector, le está diciendo que son las cachangas para aquellos lectores que no saben qué son cachangas, que imagino que son lectores no peruanos. Y ahora pasamos a la página 187. Tío Miguelito, que conducía delante de él, ni siquiera reparó en la sede del oráculo sagrado. Su mirada iba concentrada en el camino, asumiéndose un Thor Heyerdahl que guiaba su embarcación a mares remotos, a islas de coco y miel en un Valhalla a la medida de sus sueños. De aquí el narrador no nos dice quién es Thor Heyerdahl. No tiene la misma amabilidad con el lector que no sabe que son cachangas, con el lector que no sabe quién es Thor Heyerdahl. Es decir, aquí, si hiciéramos un análisis más profundo, podríamos llegar a decir que este es un narrador selectivo. Para los lectores que no saben cachangas, les explica muy amablemente qué son, pero para los lectores que no saben quién es Thor Heyerdahl, no les explica quién es este sujeto. Tenemos otro ejemplo en la página 23. Ahora que su próstata era una papaya y que mear era una larga novela del siglo XIX que se entregaba en minúsculos capítulos. Que mear era una larga novela del siglo XIX. ¿Quién utiliza la longitud de las novelas del siglo XIX con el hecho de orinar, ¿no? Está bien que tú dices, bueno, era una papaya la próstata, pero de ahí que tu orina parezca una larga novela del siglo XIX, no sé por qué utiliza ese símil, muy mal utilizado. Y así tenemos en otras páginas, ahí está plagada de símiles muy mal utilizados. Otra de las curiosidades de Cien Cuyes es su referencia a las películas. El libro está plagada de referencias a películas. Todos los personajes saben de películas. Todos los personajes tienen recuerdos, referencias de películas. Eufrasia, la hermana de Eufrasia, el hijo de Eufrasia, los 7 magníficos, que son los 7 ancianos, el doctor Harrison, doña Carmen, todo el mundo recuerda y tiene referencia de su vida a base de películas. Aquí en este aspecto todos son iguales. Todos se parecen. En la página 11, en la primera página, en la página 11 ya hay referencias a películas. Dice así: y la asociación entre el vandalismo y el tren la hizo retroceder a una viejísima película ambientada en Nueva York. Un policial con ese actor, Al Pacino. ¿Cómo se llamaba? Se refiere a Sérpico. Eufrasia está recordando esa película. Y así, en toda la novela, empiezan a recordar películas. Hay páginas enteras en donde recuerdan películas, en donde hablan de películas. Bueno, yo he llegado a contar 27 referencias y creo que hay más. Hay en la página 11, 14, 17, 30, 38, 45, 74, 76, 86, 96, 101, 103, 105, 106, 116, 122, 134, 137, 161, 162, 165, 166, 174, 175, 176. Ahora bien, hay una novela llamada Alta Fidelidad, de Nick Horby, en donde, al igual que Cien Cuyes, hay muchas referencias a canciones, a música, a álbumes incluso. Pero en este caso, en Alta Fidelidad, hay lógica a esas referencias porque los personajes principales de esa novela trabajan en una tienda de discos y se dedican a hacer grabaciones de las canciones que a ellos más les gusta. Y se retan incluso a hacer listas de canciones sobre las mejores canciones de amor, las mejores canciones de despecho, las mejores canciones para escucharlo en un otoño cuando estás solo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estas referencias y estos recuerdos de estos personajes tienen lógica porque aman la música y trabajan en una tienda de música y saben sobre música y todo el día están escuchando música por su mismo trabajo y por sus mismas características. En Cien Cuyes estamos ante una enfermera, una cuidadora de ancianos, ancianos que se han dedicado a diferentes trabajos, pero que todos tienen referencias a películas. Puedes colocar 3 o 4 referencias en Cien Cuyes. Si quieres tener muchas referencias a películas, como este que tiene casi 30 referencias a películas, mejor crea una trama en donde hay un grupo de cinéfilos que están hablando sobre películas todo el día. Y entonces esas referencias y esos recuerdos tendrán lógica en un libro. Pero cuando tu trama es la eutanasia y la insanidad, colocar tantas referencias a películas no tiene sentido. Es simplemente rellenar. Hay información innecesaria, información incongruente, hay frases panfletarias, información improvisada, pasajes inverosímiles, símiles muy mal trabajados, no hay conflicto, hay un narrador opinólogo, una obsesión por el pollo, frases cliché, humor cliché y oraciones que no te dejan avanzar por estar tan mal construidas, no ha habido una corrección de estilo. Y por todo eso yo le doy una pluma rota. Creo que es una de las peores novelas que estoy leyendo en el año. Bueno, una de las peores novelas que he leído en décadas. Yo he leído malas novelas, pero esta es la peor.